Bien. ¿Está? Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo está el micrófono. Fíjate cómo está. Hola, hola. Hola. Sí, perfecto. ¿Grabó? Bueno, Sebastián. buenas tardes a todos, buenas tardecitas a todos. Primero que nada, bienvenidos, ¿sí? A quienes no conocían quizá la librería, son y serán siempre bienvenidos por acá. Mi nombre es Juan Sebastián Monzón, soy amigo de rebote del señor escritor que vamos a presentar hoy, un poco derivado de la amistad que surge con mi padre. Lo primero que voy a plantear es que rompamos todo tipo de protocolo y ese tipo de acartonamiento que a veces sugieren las presentaciones de libros. Acá se está entre amigos, se está entre colegas, se está entre gente querida. No en vano hubo mucho abrazo en la previa de este encuentro. Eso ya es una buena señal. Anunciarles que el libro La muerte súbita del agua, que se está presentando esta noche, esta tardecita, por la jornada de hoy, además de tener un valor de 600 pesos y realmente recomendar que lo puedan adquirir, por la jornada de hoy viene con Los elefantes blancos, que es la ópera prima, se podría decir, del doctor Zapicán Matiagua. Así que por hoy se van a estar llevando dos libros al precio de la estrella de la noche, que es La muerte súbita del agua. Mis palabras para con esta mesa, antes de dejarlos a ellos conversar y inmiscuirse un poco en los detalles del libro. Mi misión acá es dar mi lectura de lo que fue La muerte súbita del agua. En lo personal yo terminé de leer este libro anoche. Me gusta siempre cuando hay una presentación que las letras queden frescas, ¿no? Hasta último momento, hasta minutos previos de las charlas. Y la verdad que yo en este libro encontré más de un libro, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto es una observación absolutamente personal, pero yo creo que en La muerte súbita del agua, este libro que además cuenta con una edición muy cuidada, muy prolija, impreso en las imprentas en las cuales se imprimen las grandes editoriales de Montevideo y de todo el país, en este libro hay más de un libro. En primera instancia, y me parece que uno de el libro más importante que hay acá adentro, es el que habla de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que primero que nada lo que hay en La muerte súbita del agua es una celebración y un recuerdo constante de la importancia de los derechos humanos, ¿no? Estos derechos que muchas veces no son cuestionados, ¿sí? Porque se supone que los deberíamos tener muy interiorizados, ¿no? No en vano se crearon estos derechos, siempre después de guerras, después de catástrofes. Y este libro es una bandera justamente que habla definitivamente de la importancia de volver a revisar el valor de estos derechos, ¿no? Que sin el valor de estos derechos o sin la puesta en juego de estos derechos, como sociedad, como comunidad, tenemos poco futuro, ¿sí? Por lo tanto, La muerte súbita del agua, uno de los libros que habita dentro de es un libro que habla de los derechos humanos, ¿sí? Después, el otro libro que yo personalmente encontré, también por una pasión heredada de mi viejo, ¿sí? Es un libro que tiene registros de conversaciones radiales. Realmente, de los libros que yo tengo acá, pocos antecedentes tengo, ¿sí? De que haya un volumen que interactúe tanto con este medio de comunicación, para algunos en extinción. No digan nada, pero eso es mentira. Menos acá en Paysandú. Basta con bajar 18 de julio, Sarandí, cualquiera de las arterias principales o transitar cualquiera de los barrios periféricos para ver que eso no es así, que la radio se escucha un montón. Y La muerte súbita del agua aloja un registro de diferentes conversaciones radiales, que es un hallazgo para mí ya de por sí ese formato, ¿no? Hay, inconscientemente quizá, eso después lo responderá el doctor, una celebración, ¿sí? Una reivindicación de la radio como medio de difusión, como medio de difusión de derechos, como medio accesible, libre, ¿no? Gratuito para los oyentes. Y eso para mí fue una caricia al alma como lector, ¿sí? Porque no lo esperaba, básicamente, ¿sí?
Entonces, leído desde ese lugar, como un registro histórico de qué es lo que pasa en las conversaciones radiales, en lugares remotos, como lo puede ser Paysandú, o en notas más que trascendentes, como por ejemplo Blanca Rodríguez, ¿no? Ya desde ese lugar me parece un libro a atesorar, ¿sí? Para quienes disfrutamos de la comunicación y para quienes todavía encontramos muchísimas bondades en este medio tan horizontal como es la radio, ¿no? Ese es el segundo libro que encontré. Y el tercero es el libro de la persona detrás del escritor, ¿no? De la persona detrás del doctor, de la persona detrás del periodista. Después vos dirás, Apicán, si esto es una barbaridad lo que estoy diciendo, ¿no? Pero que hay periodismo, que hay investigación, que hay metodología, ¿no? Para hincarle el diente a este libro, la hay. ¿Bien? Hay ciencia, se podría decir, ¿no? Pero atrás de eso está el hombre, ¿no? El hombre que habla llano. Seguramente mi padre tenga mucho para aportar en este sentido, porque es interlocutor en varias de estas entrevistas. Y de hecho, para mí, Juan Sebastián, acá mi padre está inmortalizado ahora, está registrada su voz también, eso me parece súper... Es un premio mío, nomás disculpen, no se pongan celosos. Pero detrás de todo, del científico, del escritor, del doctor, está el amigo, ¿no? Está el hombre, ¿sí? Y también eso está en La muerte súbita del agua, ¿no? Entonces, todos estos ingredientes, creo yo, hacen de este libro un libro accesible para quienes quieran ingresar a este universo sumamente autocrítico de lo que son las políticas relacionadas a lo ambiental, a lo acuático en este caso puntualmente. Es un libro que además nos habla de comunicación, es un libro que deja registros de conversaciones amistosas y amenas entre personas que se tienen aprecio y que se valoran y se respetan. Por lo tanto, me parece un gran libro, La muerte súbita del agua, más allá incluso, y estoy dejando afuera, esa parte dura, ¿no? Esa parte más sesuda, si se quiere, que hace referencia a, bueno, a esta catástrofe que estamos viviendo, silenciosa, o no tanto, en la que el agua, nunca mejor dicho, se nos está yendo entre los dedos, se nos está escurriendo, y no estamos haciendo nada. O hay algunos audaces que sí hacen cosas, ¿sí? Es el caso de este librillo, con muy buena presentación, vuelvo a repetir, y con un lenguaje muy accesible, que de hecho el escritor en la introducción se ataja de eso. Me disculpo si hay alguna fe de ratas, me disculpo si hay alguna coma que quizá no está bien metida, pero esa honestidad que se presenta ya desde la introducción nos hace hacer el trato, ¿no? Ok, sí, está bien, doctor. Vamos a meternos en el libro que lo vamos a aceptar como está. Así que lo que me queda de agregar es felicitarlo por este libro, muy lindo que ha sacado, y no creo que haya mejores interlocutores que puedan ahondar quizá en la parte más científica, quizá en la parte más humana, como lo son estos dos, vamos a decirle directamente, amigos que están acompañándolo esta noche. Así que bienvenido, ¿sí? Y bueno, que sea una gran noche para el recuerdo para usted. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Como siempre, y como siempre hablamos con Juan, agradecer a los presentes, agradecer a mi editor que está a mi lado, que Rafael, que gracias a él me ayudó a poder terminar esta obra. Y decirles, como dice Sebastián, que estas son transmisiones radiales y que es mucho más fácil, porque yo he escrito otras cosas, escribir y contar que hacer una transmisión radial, porque son dos interlocutores y yo pensé que era mucho más fácil. Es muchísimo más difícil que escribir, ¿verdad? Porque a veces hay un monólogo, después hay que corregirlo. Es decir, es mucho más complejo de lo que ustedes piensan que agarrar un lápiz o sentarse en la computadora y poder escribir. Porque todo este libro está relacionado fundamentalmente a audiciones radiales. Y yo siempre
cuando hablo con Juan, me gusta empezar con alguna frase de algún filósofo y la termino siempre después con otra. Juan tiene que acordarse. Aristóteles decía, es muy bueno el conocimiento, pero es más importante saberlo aplicar. Y Sófocles decía que la inteligencia, que eso va para todo lo que decía él de la parte humana, para nuestros políticos, para todos los que nos escuchan, para todos los uruguayos, todos los que estamos en esta lucha, en este cambio, porque esto tiene una afinidad de cambio, ¿no? La inteligencia no es un vaso para llenar, es una lámpara para encender. Y acá hay muchos que no encienden esa lámpara, y por eso que tenemos tantos problemas como tenemos. Así que, bueno, estoy para escucharlos, estoy para las preguntas que ustedes quieran. Está todo en el libro, he tenido muchísimas devoluciones, es un libro fácil de leer, que toca muchos temas. Algunos temas dirán, pero ¿qué tiene que ver la tuberculosis? Porque justo ese día, cuando hablo con Juan, era el día de la tuberculosis. ¿Qué tiene que ver Favaloro? Porque justo el día anterior se cumplían 100 años de la muerte de Favaloro, que nació en un pueblito que yo lo conocí. Conozco, por supuesto, La Plata, porque trabajo en Buenos Aires. Sí, señor. En un pueblito que se llama El Mondongo, y conocí a Favaloro. Y bueno, Favaloro, un tipo que merece mi respeto, porque en el fondo murió por amor, y eso es invalorable. Y bueno, yo siempre digo también, está todo acá, pero simplemente algunas cosas que siempre hay un momento exacto para hacer las cosas. Pablo Coelho lo llamaba el momento mágico. Acá tuvimos el momento mágico de cambiar cuando tuvimos la pandemia. Sin embargo, ese momento mágico no sucedió. Les voy a recomendar un libro también de Pablo Coelho, que se puede leer perfectamente en portugués, que habla del momento mágico. Es un libro de amor. Y dice, o margen do río de piedra, eu sentei e chorei. ¿Por qué? Porque pasó el momento mágico y se puso a llorar. Así que, muchachos, gracias por escucharme, disculpen por la cháchara, y bueno, te paso, querido amigo. Bien. En definitiva, yo soy un amigo de Zapicán, que hemos estado conversando, también conversábamos mucho con Juan en la radio, cuando yo hacíamos el programa de salud. Yo soy profesor de biología, soy un ex estudiante de la carrera de medicina, pero bueno, nunca pude terminar, y soy profesor de biología. Y una de las cosas que llama la atención, sobre todo del libro, es que nosotros no tenemos mucha conciencia de lo que es el agua. Agarra el micrófono. Sí, gracias, Juan. Una de las cosas que nosotros no tenemos mucha conciencia de lo que es el agua. Y de lo que Zapicán habla en las audiciones que hace con Juan, normalmente es de todo lo que está ocurriendo con las pasteras y cómo nosotros hemos vendido un recurso finito, porque no es infinita el agua, cómo lo hemos vendido sin pedir absolutamente nada a cambio. Realmente no hemos pedido nada, no nos pagan nada, ni siquiera exportamos celulosa, porque lo único que nosotros exportamos son palos, simplemente eso. No exportamos otra cosa, metemos palos desde Uruguay a una zona franca, y desde una zona franca se exporta algo que a nosotros no nos deja absolutamente nada, pero nada de nada, ni un peso de ningún impuesto. Sin embargo, nos están robando el agua, realmente. Y ahora con el tema del hidrógeno verde, lo que tú explicas muy bien en el libro, que no es solamente el hidrógeno verde, sino el metanol, que es un alcohol pero tóxico,
Recuerdo hace unos años en Argentina que en una bodega habían puesto metanol en el vino y murieron 150 personas. un lote de personas culpa del metanol. Es un alcohol, pero es tóxico. No es, es pariente del etílico, pero es otro tipo de alcohol. Se usa solamente en laboratorios o a veces se puede usar para mejorar algún combustible, pero más de eso no se usa. Y realmente da pena porque el 3% de la población del agua del planeta es dulce, el 3%. Fíjense la masa que hay, solamente el 3% del agua del planeta es dulce y solamente el 0.03%, 0,03% es accesible a los seres humanos. Solamente esa porción es accesible a los seres humanos. El resto está en los casquetes polares, está en las cumbres de las montañas, está en un montón de lugares a los que es muy difícil acceder. Desgraciadamente nosotros tenemos varios acuíferos. Acá tenemos un pedazo del acuífero Guaraní que llega hasta Tacuarembó, un poco más abajo, pero no pasa el Río Negro. Después tenemos el acuífero Mercedes, que lo tenemos acá desde la Colonia hasta Salto, que es donde están las termas. Y tenemos en Montevideo el Raigón, el acuífero Raigón, que es un acuífero que está bastante comprometido, tiene mucho arsénico, tiene mucho plomo, se ha complejizado. Y nosotros desde la educación tenemos una materia o un primer año que se llama Ciencias del Ambiente, y tratamos desde el punto de vista de las ciencias del ambiente de enseñarles a los chiquilines a tener cariño por el ambiente. Este es un precioso libro. Desgraciadamente los docentes hoy luchamos contra TikTok, contra Instagram, contra lo que son las redes sociales o la cultura de la inmediatez y muy poca lectura, desgraciadamente, ¿no? Los chiquilines hoy leen muy poco. Pero yo leí el libro, me encantó, es muy ameno de leer, se los recomiendo de corazón. Me encantó lo de Favaloro, realmente la carta de Favaloro me conmovió. Un tipo que sabía muchísimo Artigas, que si en algún momento lo buscan en YouTube pueden ver a Favaloro dando una conferencia sobre Artigas, un tipo que sabía muchísimo. Fue una pérdida realmente irreparable, nada menos que para el creador de la cirugía de bypass, que capaz alguno de los que hoy están acá tiene el pecho abierto y tiene alguna cirugía de bypass, y fue gracias al doctor Favaloro, ni hablar. Decirles que esto tiene que generar conciencia. Este es un libro para generar conciencia. Son charlas que tienen que generar conciencia, que eso es lo fundamental. Son charlas que deberían generarle conciencia a la población. La población tiene que escuchar con orejas grandes, con oídos abiertos, con la cabeza abierta, abrir la cabeza, no pensar todo en moneda, sino que pensar en la conciencia y en qué le estamos dejando de herencia a las generaciones que vienen. ¿Qué le dejamos a nuestros nietos, a nuestros hijos? ¿Qué le dejamos? Nos tiene que interpelar, es un libro que nos tiene que interpelar, que uno lo lee y es un libro que interpela y dice, escucha viejo, contratos secretos a espaldas del pueblo, ¿por qué? ¿Qué es lo que me dieron para que el contrato sea secreto y llegue a espaldas del pueblo? ¿Qué fue lo que sucedió acá? ¿Qué es lo que vino de retorno? Como bien decía Favaloro, siempre tiene que haber un retorno. Entonces, desgraciadamente eso es lo que... Sí, ¿cómo no? Sapi, perdón. Adelante. No. Yo creo que es muy difícil resumir 140 páginas En 4 palabras. en 3 palabras. Pero hay 3 cosas que les quiero decir. Primero, que lo que nos pasa a nosotros en este momento lo podemos cambiar. Eso es lo importante. Que acá hubo gente, y en Uruguay hay mucha gente, muchísima gente muy inteligente. Entonces tenemos que guiar a esa gente inteligente para que cambie esto que nos está pasando. Hola, ¿cómo te va? Bien, acá En primer lugar, nosotros dentro de este libro se manejan unos postulados que son muy importantes que la gente lo vea. Porque nosotros podemos cambiar nuestra realidad. Y así como está, no la cambiamos. Acá, por ejemplo, hay 2 o 3 cosas que quiero mencionar que tienen que saber. Acá hubo gobiernos anteriores que fueron muy buenos gobernantes. Por ejemplo, el gobierno de don Juan José de Amézaga, de 1946. ¿Qué hizo José de Amézaga? Lo que acá dicen y no hacen. Con un ministro que tocayo, Luis Matiago, se llamaba ministro social y de salud pública,
¿Qué fue lo que hizo? Fue un gran estadista, hizo la lucha antituberculosa. Les voy a contar porque es una no tienen que saber. En ese tiempo, de 7 personas que morían, una moría de tuberculosis. Entonces estos tomaron la cosa en serio, ¿no? Dijeron, no, ¿cómo hacen? Vamos a hacer esa cosa. Y casi todo es mentira lo que nos dicen. ¿Qué hizo Juan José Armézaga? Formó una estructura paralela al Ministerio de Salud Pública que se llamó Lucha Antituberculosa, ¿verdad? En los hospitales puso técnicos, o sea, personal. Acá en Paysandú, por ejemplo, el Giano, ¿verdad? Puso cosas móviles, a tal punto que en el Uruguay erradicamos la tuberculosis. Venían los países de otro mundo a ver cómo el Uruguay había erradicado la tuberculosis. ¿Por qué? Porque no solamente llenaba el vaso, sino que la inteligencia hay que poner la cosa encendida. Cambió todo. Eso hoy día también se puede hacer, ¿verdad? Si los políticos que nos dirigen tienen voluntad de hacerlo. Por eso, una de las cosas que pretende este libro es dar conciencia para que la gente cambie. Primero, no puede existir en un país que haya contrato secreto. ¿Quién de ustedes que es casado le acepta a su señora o a su marido una cosa secreta? Sin embargo, nosotros en 2017 hicimos contratos secretos con el gobierno de Finlandia. No con el gobierno porque la Constitución prohíbe los gobiernos, pero sí con instituciones de Finlandia. En el 2017, que el señor presidente de ese momento ni siquiera tuvo el rostro ni los huevos para ir a firmar. Mandó a sus 3 secretarios. Entre esos, Toma, que después tuvo problemas, no sé, bueno, no importa. La cuestión es que después de eso nos enteramos que todavía había un contrato con UTE. Que 2 años después nos enteramos, porque es secreto, que los desechos, por eso que es tóxico, los desechos de la madera que UTE, que hace la celulosa, tiene la obligación UTE de comprarlas por 20 años. Solamente comprando eso, la celulosa paga la inversión que hizo en el Uruguay. Finlandia tiene con nosotros una deuda ecológica, porque por esas chimeneas, ahora el 12 de octubre voy a ir a Pueblo Centenario, salen metales pesados, sale cromo, sale plomo, sale arsénico, sale mercurio que afecta a las embarazadas, ¿verdad? ¿Y quién lo dice? Lo dicen ahora en la campaña política, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad, cuando tuvimos la pandemia, por eso hablé de Coelho, de cerrarlo y no lo hicimos, ¿verdad? No solamente eso, le damos un ferrocarril. El ferrocarril nos cuesta 3.500 millones de dólares. Increíble eso. ¿No? Es increíble. Y eso está todo acá, ustedes lo pueden leer, lo pueden encontrar, porque todo es documento esto. ¿Saben cuántas viviendas somos para los uruguayos nosotros con esa plata? Se terminan los asentamientos. Exactamente. 70.000 viviendas. Pero eso no es nada. Se dan el lujo de tirar 1 millón de soda cáustica al arroyo Centenario, en donde por más de 100 años va a ser imposible que pueda crecer algo. ¿Verdad? Todas esas cosas están acá y conviene que las lean. Y el segundo gran postulado es que cuando sea acá hay un... Porque acá no somos negativistas, no nada, no. Viene algo que es bueno, señor, tenemos el Parlamento. ¿Para qué está el Parlamento? ¿Solamente para cobrar sueldo? ¿Sabe cuánto gana un legislador? 400, o sea, $10.000. ¿Sabe cuánto gana un obrero? 21.000 pesos. 35, no es justo. Por eso, que una de las cosas que tienen que saber los jóvenes, que esto lo podemos cambiar. ¿Y cómo lo podemos cambiar? Con una reforma. O sea, la reforma significa, porque fíjense ustedes, para hacer un plebiscito viene del latín, de plebe, es cambiar la Constitución, necesitamos
el 10% de los inscritos en el padrón electoral. El 10%. Pero para cambiar una ley que ya está promulgada y oficial, etcétera, etcétera, necesitamos el 25%. ¿No es un poco absurdo? Para cambiar la ley madre necesitamos, tal cual. para cambiar una ley que ya fue promulgada necesitamos, ¿por qué? Pregúntese por qué. Porque los señores están sentados y no quieren moverse donde están. Entonces al pueblo les interesa un comino. Si nosotros podemos, con nuestras voluntades, podemos cambiar, la voluntad está en nosotros, con el 10% del padrón, igual que lo que necesitamos para la Constitución, podemos cambiar esas leyes. Podemos cambiar todas las leyes, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, podemos poner menos legisladores, la educación. Cuando nosotros acá somos todos futboleros y todos sabemos lo que es el fútbol, nos gusta, cuando jugamos con Jordaña, yo decía, ¿quién es Jordaña? Fui a leer a ver quién era Jordaña. Y resulta que me entero que era 5 veces mayor la cápita de ingresos de Jordaña que los uruguayos. 98% de alfabetización los hombres y 97% de las mujeres. Hablan 3 idiomas. Dan los exámenes en 2 idiomas, en árabe y en inglés. Acuérdense que Jordania, junto con la gente que ahora están en combate con Israel, fueron los únicos pueblos que le dieron a los judíos la posibilidad de instalarse en esa zona. ¿Verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron los únicos, entonces los jordanos. Entonces, ¿qué? ¿Los jordanos tienen más neuronas que los niños uruguayos? Nosotros acá, los jóvenes, no solamente cometen errores de ortografía, cometen delitos de ortografía. Entonces, no podemos cambiar, somos distintos. Hubo mucho tiempo en que las pruebas PISA éramos los mejores. Ahora estamos en los últimos. Otro dato que les voy a dar, eso también está acá. Todo esto que les digo está documentado. El 60% de los jóvenes abandonan el liceo. ¿Qué puede aprender un joven si abandona el liceo? Y cuando los jóvenes lean algo, lean entendiendo. No como loros, hay que leer entendiendo. ¿Verdad? ¿Qué puede aprender si el 60% abandona el liceo? ¿Verdad? Hay otra cosa que quiero contarle, que salió una sola parte del libro. Acá se hizo Ustedes saben que todas estas multinacionales tiran al río pesticidas, está el arroyo Santana, tiran fósforo, tiran arsénico y afecta la cadena alimenticia. Tal es así que los peces son más chicos, se mueren más jóvenes, Afecta las gónadas de los peces. tienen las gónadas más chicas y afecta también el consumo humano, porque la gente come pescado, ¿verdad? Y esto no lo dicen los legisladores. Evidentemente ahora estamos en propaganda y la gente vive de eso, los grandes canales, como les pagan el sueldo con las propagandas, evidentemente no hablan de estas cosas. Se hizo un estudio muy concienzudo, yo tengo la documentación, entre la Universidad de Montevideo, sobre todo la Católica, y la Universidad de Búfalo. Búfalo está allá cerca donde están las cataratas, no bien al norte de Estados Unidos. Fue un estudio aleatorio, o sea, no se estudiaron todos los niños, pero en ese estudio se llegó a la conclusión que los niños uruguayos, me dice, era importante, comparados con los niños que vivían en Búfalo, allá cerca de las cataratas, que no estaban en contacto, evidentemente, con los herbicidas, con los agrotóxicos, ni con el mercurio, ni con el arsénico, ni con todas esas cantidades. Son 12, si quieres las digo, pero no tiene sentido. Están acá, ¿verdad? ¿Qué se demostró? Que en estudios que le hicieron, se hicieron estudios hormonales y todo, el nivel intelectual de nuestros niños uruguayos es inferior a los niños que nacen en Búfalo y que no están en contacto con esta porquería. Y entonces yo me pregunto, nuestros legisladores, ¿para qué están? ¿No son tan nabos?
No creo que sean tan estúpidos, porque por lo visto estúpidos no son, No, sí me lo veo. ¿verdad? Ustedes háganse las preguntas. ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está el problema acá? ¿Por qué pasa eso? Evidentemente que un país chico necesita comer, hace préstamos y después pide plata para pagar esos préstamos. Por eso que estamos vendiendo, como decía José Rebaso Artigas, el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad. Tal cual. Estamos vendiendo el petróleo del futuro. Y no les sigo hablando porque si no tenemos para 5 o 6 horas. ¿Verdad? ¿Sabes todo cuánto tiempo? Pero me gustaría que alguien quiera preguntarme algo. No sé, Juan, vos que... No, bueno, Si llega el, yo simplemente quiero... Cualquiera que quiera preguntar alguna cosa, que tenga alguna duda. si llega el, No, el cambio está en nosotros. el cable está... Los suizos, eso es lo que ve. Si llegamos a colocar este libro porque no es barato, vamos a hacer una ampliación, voy a hablar del Parlamento suizo. Los referéndums, los plebiscitos, que no es lo mismo referéndum y plebiscito, les voy a explicar. Plebiscito cuando vos cambiás una ley madre y referéndum cuando vos cambiás una ley que ya fue promulgada. Son muy parecidas, pero son diferentes. Lo justo sería que un referéndum, una ley que ya está, tendría por lo menos el 10%, es lo que atenamos nosotros. Pero después podemos cambiar todo, pues podemos bajar eso, ¿me entiendes? Cuando hablamos de ley madre, hablamos de constitución de la República, ¿no? Claro. O sea que para cambiar la constitución se necesita solamente el 10% del padrón, 300.000 personas. Para cambiar una ley se necesita aproximadamente el 25%, o sea que estamos hablando de 700 y pico mil personas para cambiar una ley. Cambiar la constitución, que es nuestra carta fundacional, con un 10% se logra. Sin embargo, cambiar una ley común votada por nuestros legisladores se necesita un 25%. ¿Cómo será la cosa que ellos no quieren que nosotros como pueblo les cambiemos una ley? Desde ningún punto de vista quieren que como pueblo se les cambie la ley. Para perseguir el poder, para cobrar los sueldos. Yo no tengo nada contra los legisladores, todo lo contrario, porque tenemos una democracia, y hay que cuidarla, pero es una democracia débil. La gente está cansada, y para eso le voy a decir una frase de Cicerón en el Senado romano, 60 años antes de Cristo, cuando un militar, Catinina, lo tenía cansado, entraba y hacía lo que quería. Entonces, el pueblo estaba cansado. El pueblo está cansado. Lo que pasa es que, ¿por qué los jóvenes están con la internet y todo lo demás? Porque están cansados de la mentira de los políticos, ¿verdad? Entonces, Cicerón le dijo a Catinina, «Cusque tande, Catinina, butere paciencia nostra». ¿Hasta cuándo, Catinina, abusarás de nuestra paciencia? Hoy todavía tenemos el derecho romano, ¿verdad? Y bueno, si podemos hacer una segunda edición, voy a hablar de los parlamentarios suizos, en donde con el 5% de ellos cambian las leyes, en donde lo pueden leer, no tienen sueldo, tienen solamente viáticos, ¿verdad? Y viáticos en transporte público. Claro. No tienen autos, viáticos en transporte público. Y o sea, es totalmente irreal lo que, comparado con nosotros, es irreal. Es simplemente anecdótico, ¿no? Pero el cambio está en nosotros. Y con esto podemos cambiar todo. Ustedes me preguntan, ¿y hasta cuándo hay tiempo, doctor, para esto? Bueno, la ley dice, la Constitución dice, que cualquier reforma constitucional se puede presentar en cualquier elección nacional o departamental. Quiere decir que no tenemos tiempo. Lamentablemente no hemos juntado las firmas para que esta reforma se presente. Pero tengo la esperanza y la fe de los uruguayos, los orientales, puedan cambiar y podamos vivir un poco mejor de lo que vivimos. Para que un jubilado no cobre 15.000 pesos. Para que los trabajadores... Podemos cambiar hasta el BPS. Ustedes se dan cuenta, les voy a contar otra cosa. Es decir, el BPS es un órgano recaudatorio. Pero cuando una fábrica
o una empresa se cierra, eso pueden leerlo, acabamos de ganar un juicio con el TCA, ¿qué hace el BPS? Lo jubila al señor, a él, a mí me jubila, pero me descuenta la deuda que la empresa tenía con el BPS. No solamente no es ético, sino que hasta puede ser delictivo, puede ser hasta un delito. Pero ¿quién se presenta? La gente que tiene que comer, y bueno, le dan 2 pesos y lo acepta, ¿verdad? Aquí ir al contencioso, sale 3.000, 4.000 dólares, al final lo ganás, pero ya eso es así. Bueno, eso, señores, tenemos que cambiarlo. Nosotros tenemos que cambiar, la gente joven tiene que cambiar, ¿verdad? Porque lo podemos hacer. Podemos cambiar todo si queremos, ¿verdad? Porque si otros países lo pueden hacer, si acá hubo gobernantes como Amézaga no solamente hizo eso, ¿qué más hizo Amézaga? Amézaga le dio los derechos a la mujer y creó una cosa importantísima que nunca lo dicen, los consejos de salario. Fue en el tiempo de Amézaga, que es un colorado, yo no soy colorado, pero no tiene nada que ver, valoro los valores de la gente que hizo cosas buenas por el país. Él fue el que hizo los consejos de salario que hoy día nos siguen rigiendo. Pero nadie se acuerda de que fue Mesa. No, eso no se acuerdan. Una pregunta, Zapicán. 2. 2 también. ¿Por qué la muerte súbita del agua? ¿Por qué ese título? ¿Cuál es la razón para que le pusiera ese título al libro? Que es una denuncia, ¿no? Claro, todo este libro es una denuncia. La muerte súbita del agua, ¿saben por qué? Porque en el Río Negro se gastan por día 1.500, 1.400, 500 millones de agua, de litros de agua por día, ¿tá? De la cual 107 millones vuelven al río de vuelta pero contaminada, ¿verdad? El agua que ellos usan es potable, incluso usan agua del acuífero guaraní para sus obreros, para todo eso. Y la gente dice, pero no, si nosotros no cumplimos con los contratos nos van a hacer juicio. Otra cosa que es importante, que no me preguntan. ¿Y qué pasa si el agua del río no se termina? ¿Ustedes creen que estas multinacionales no nos van a hacer juicio igual? Porque el contrato, si no le damos el agua, pero aparte de eso están en zona franca, le damos el agua gratis. Acá si alguien no paga el agua, viene un funcionario de OSI y te corta, lo cual es ilegal, ilegítimo, porque el único que puede cortar el agua acá es el juez, porque en el momento que yo pago un recibo y hago un contrato, el que tiene el derecho de cortar es el juez. Más allá de todo. Pero todos nosotros aceptamos todo eso. El agua es un recurso humano básico, es un derecho humano básico. El agua está consagrado dentro de los derechos humanos. O sea que de ninguna manera nos pueden privar del acceso al agua si nosotros no tenemos agua cerca. O sea que tiene que haber agua menos de 100 metros. O sea, yo no tengo por qué pedirle al vecino. El vecino tampoco tiene por qué darme. Pero no me pueden cortar el agua porque eso va a ser justicia por mano propia. Claro, la pueden cortar, pero la pueden cortar con orden del juez. Claro. No puede la OSE venir y cortártela. Lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados, y todavía seguimos con cosas de la dictadura que siguen. Lo que pasa con los desaparecidos, perdónenme que no tiene nada que ver con este tema, ¿verdad? Pero ¿por qué no aparecen? Pasaron 15 años en un gobierno y sabemos que están porque están en los cuarteles, ¿verdad? Las marchas de silencio no son marchas de silencio, son la marcha de los gritos de los que no aparecen. Y bueno, señores, ¿qué les voy a decir? Eso es así. Y la segunda pregunta que querías hacerme, creo que está claro del agua, pero aparte, mirá, no hay que tener miedo a los juicios. Primero, ¿por qué? Porque el desconocimiento de la ley no significa su cumplimiento. Los que firmaron estos contratos secretos debían saber que la soberanía de este país está en los ciudadanos. No está en los edificios, y no está en los ciudadanos.
Por lo tanto, nosotros con un plebiscito podemos cambiar esto. Quiere decir que ahora le tiramos, yo firmé en el juzgado una declaración en contra del Poder Ejecutivo y informándole a estas empresas de que quienes cometieron el error fueron ellos, porque desconocieron nuestra Constitución. No todas las constituciones del mundo tienen esta posibilidad. O sea, nosotros con un plebiscito, lo hizo Artigas, quedan nulos y ritos, todas las cosas antes que se hicieron. O sea, es un plebiscito, bueno, si no sabes la ley es problema tuyo, ¿verdad? Tenías que saber que lo hicieron. Pero había otros intereses, evidentemente, ¿no? Por algo fueron secretos. Nuestra Constitución permite el plebiscito, pero además es preferible tener un juicio a que nos roben descaradamente nuestra soberanía y nuestro patrimonio. Porque están en zona franca. Hace un par de años hubo en Finlandia un tremendo problema económico y el ingreso lo hicieron la celulosa, y la más grande, o acá en el país hay 3 celulosas, la que está en Conchilla, donde yo trabajé como médico, Montes del Plata, que cada una tiene 500 hectáreas de parque mentira de zona franca, en donde la gente, ni la aduana entra. ¿Usted puede creer que la aduana no puede entrar? No, porque es territorio extranjero. Claro. No, Después, al ser justamente Es territorio de Finlandia. territorio de Finlandia, claro. No es territorio nuestro. Es una cosa de ellos. otra que antes era Boña, ahora es UPM1, todo lo mismo. Es ¿verdad? increíble. Y después la UPM2, que también tiene su zona franca, que son capitales finlandeses. No es de Finlandia mismo. El dueño es un banquero, millonario, 2 compañías bancarias, está todo acá en el libro, no les voy a contar todo, si no, Sí, al final no leí tiene sentido. Y Si después no, no la van a comprar el libro. Ya veo que hay después la varios que- integran dos compañías, bueno, ahí sí, ¿no? Una sueca de seguridad social, que claro, le regalan, pero está mal porque pertenece al Estado sueco con mínimos, con mínimos acciones o capital, como quieran llamarle, y otra que pertenece al Estado finlandés, de obras sociales. Son las que constituyen este pandemonio, o sea, todo este conglomerado de la celulosa, ¿verdad? Que ellos no dan la cara, trabajan con sociedades anónimas. Por ejemplo, lo del tren. Lo del tren, incluso el Tribunal de Cuentas lo observó el Tribunal de Cuentas, porque ustedes fíjense que dividieron el país, las ciudades, 19 ciudades en 2 partes, porque el tren pasa por la ciudad. ¿A ustedes les parece cosa Increíble más eso. increíble? Eso, Y también por el campo. Lógicamente, sí. Obvio. Ustedes, Ahora, es decir, lo más lamentable es quien permitió todo eso, ¿no? pero claro, lo permitieron. ¿Por qué no permitieron? Nuestros legisladores. Obvio. Pero aparte, hay muchos legisladores que lo que yo digo lo dicen, ¿verdad? Pero se olvidan de algunas cosas. Se olvidan que esto lo podemos cambiar y no lo dicen, porque tienen cola de paja, evidentemente. O sea, un hermano que vive al lado, si pasó el tren, tiene que caminar 1 kilómetro para ir a la casa del hermano, porque los pasos están cada kilómetro. Y eso está en todos lados, lo pueden ver, o sea, no estoy inventando absolutamente nada. No, y está lleno de cámaras, aparte te controlan. Sí, Si aparte no podés también- caminar contra la vía, o sea, te controlan. Y te pueden llegar a multar. y también en el campo. Bueno, no le digo más cosas porque van a salir muy calientes de acá. Yo lo que quiero que les transmitan a la gente mayor, a sus hijos, que lean, que el saber no ocupa lugar, y que el verdadero conocimiento hace que seamos verdaderamente hombres libres. Y bueno, muchas gracias. Cuando termine, les voy a recitar una partecita. Vamos arriba, Sapi. Una Aplausos, partecita de... Soy muy amante de la poesía, en mis tiempos jóvenes escribía. Bueno, vos sos un romántico, ¿no? Como te llamo. Pero Bueno, es un como romántico. acá hubo es un grandes romántico. poetas, entre ellos Solís de San Martín, hay que leerlos. Y bueno, no sé si terminamos, No sé. ustedes dirán si quieren preguntar algo, ¿Alguien si que no. quiera preguntar alguna cosa? Compañero, vos querías preguntarme algo más.
No, hay una frase que utiliza la clase política y es que para que se genere trabajo es necesaria la inversión. Bueno, Y la inversión extranjera. ¿Tú qué reflexionas con respecto a eso? eso es una gran mentira. Porque está demostrado, te voy a decir números. ¿eh? Cuando empieza la construcción de una planta, toman 2.000, 3.000 personas. Pero es un bien de un rato, ricos unos días y pobres después. ¿Verdad? Acá hay estadísticas, están publicadas, todas las pueden leer, que pensaron las celulosas, la gente se fue del campo, ¿verdad? Para la ciudad. Y que el rédito que tiene, por ejemplo, la gente que trabaja con los cereales, hay tantas cosas graves que ustedes no se imaginan, es superior a las que le puede dar la celulosa, que después que terminó la fábrica, quedaban 200, 300 personas, pero más todavía. Se terminó el ferrocarril, ¿verdad? Ahora. Entonces había uruguayos que hacían durmientes. Los durmientes son para que pasen los rieles. Bueno, ¿qué pasó? Esa gente quedó sin trabajo. ¿Quién tuvo que pagarle seguro de pago? ¿La celulosa? No. El EPS. El Estado. El Estado. Exactamente. Claro. El Estado somos nosotros. Porque en Uruguay el Estado somos nosotros. Así dice la Constitución, ¿verdad? Nosotros le pagamos. Y no digo la salud. Hicieron la salud todo remache, porque he hecho una cosa bien hecha. Cuando uno hace algo, yo intenté en este libro hacerlo mejor. Cuando hago un trabajo trato de hacerlo mejor. Trato de ponerlo mejor para hacerlo. Pero estos no lo hacen así. Siempre están tratando de sacar el beneficio. ¿Cuánto gano de esto? ¿Cuánto es mi rebote? ¿Verdad? Lamentablemente eso sucede así. Exactamente. Y tú me preguntabas otra cosa más. Otra cosa, que es gravísimo. Es gravísimo, porque además todos lo saben. Hay legisladores que lo saben y lo protestan, pero se callan cuando deben decirlo. Lo dicen en algún momento, pero tienen que seguir diciéndolo. Nosotros cuando plantamos eucaliptos, hay 1 millón de hectáreas de eucaliptos plantadas en el Uruguay. Tal cual. 1 millón de hectáreas, de las cuales la mayoría son de Monte del Plata. Y por eso la muerte súbita del agua, por cada hectárea hay 1.100 eucaliptos plantados. Cada eucalipto consume 50 litros de agua por día, más lo que consume un vacuno. Por eso que ustedes van a Soto y está todo, y no hay agua. Los pozos se han secado. Por eso la muerte súbita. Es decir, el planteo exagerado de eucalipto, con ese consumo, hace que no haya agua. Ya pasó en Montevideo. Los montevideanos estaban tomando agua salada, ¿verdad? Claro. Entonces, Tal cual. y les parece que eso no es la muerte súbita del agua. Pero lo más lindo, que los finlandeses no plantan eucalipto en su pueblo. No hay ningún eucalipto, ellos plantan otros árboles. Aunque en Europa, Finlandia está considerada el país que más contamina dentro de las leyes europeas, porque hay un montón de plantas de celulosa, pero tiene tanto poder que ni siquiera el Estado ha podido con ellos. Pero quiero contarles otra cosa con respecto a eso. Nosotros tenemos una ley que fue hecha en el tiempo de la calle. No me acuerdo la ley ahora. ¿Cuál la calle? El primer la calle. El Padre padre. este. Vamos a quedar. El primer padre, el padre de este, en donde La ley forestal. puso la ley forestal, en donde puso zonas prioritarias para plantar eucalipto. ¿Qué son zonas prioritarias? Son zonas de bajo índice de CONIAC, un Bajo índice índice que con campos se pobres. toma, claro, ¿no? En esas zonas son las zonas que debían plantarse los Pobre para la eucaliptos. agricultura. Pobres para la agricultura. Claro, Claro. claro, Son- exactamente. Pero lo que pasa es que hoy se transgredió eso. Ya no se está usando campo pobre para agricultura, se está usando campo. Ese campo prioritario
paga mucho menos impuestos. Por lo tanto, las forestales los compran, ¿verdad? Y plantan, ¿no? Pero ¿qué pasa? Compran campos a los agricultores, donde se planta el ganado, donde está para plantar papas, y plantan celulosa, ¿verdad? Transgrediendo abiertamente lo que se llama la ley de propiedad forestal. ¿Eso qué significa para el país? Bueno, Eso no que no lo saben los legisladores. Hay gente que se presta para cambiarle el índice CONEAT de esa tierra, ¿no? ¿Eso qué significa? Que nuestro primer ingreso en este país, porque la celulosa está en zona franca, no pagan impuestos, los impuestos van para Finlandia. Finlandia se beneficia con eso. Pero ¿quiénes son los que producen acá? Los ganaderos, los chacreros, el que trabaja, el que cultiva la papa, el que cultiva el boñato. Esa gente paga impuestos. O sea, se viola abiertamente la Constitución. No me acuerdo si es el artículo 6 o el 8, que dice que todos somos iguales ante la ley. Porque los extranjeros no pagan impuestos y nosotros, los criollos, que son los que mantienen el país, los que tienen el ganado, pagan impuestos. O sea, eso es la dicotomía que existe en este país. Pero lo importante de todo esto, lo importante es que nosotros tenemos el poder de cambiarlo y podemos cambiar todo, todo podemos cambiar. Por eso que muchos no quieren este cambio, no quieren esta reforma, porque tienen que poner las barbas en remojo, ¿verdad? Entonces, no están muy de acuerdo muchos legisladores, porque lo saben que es así. Y bueno, no sé si alguien más que me quiere preguntar algo más. Saben que incluso el vivero Santa Ana, que funciona al lado de Guichón, el vivero Santa Ana, que contamina un disparate, y que es de UPM, el vivero Santa Ana paga sueldos bajos, ¿no? Nadie se hace rico en el vivero Santa Ana, no vayan a creer que alguien que va a trabajar metido adentro de los nylon en los viveros se lleva 70, 80, 100 mil pesos por mes, no. Ganan 25, 28 mil pesos, no ganan más de eso. Y tienen que estar metidos adentro de un vivero en verano, que es una cosa espantosa, pobre gente. La gente se desmaya metido dentro de los viveros. Y ganan chirolas, o sea... Sí, aparte están al lado no tienen ninguna generosidad en el corazón los de UPM. Aparte están al lado de una zona muy bonita. Que es una zona área protegida, ¿no? De los Carabajal. de los montes del Quehuay. Pero lo peor de esto es que contaminan el río Quehuay. Al contaminar el río Quehuay, Contamina el río Uruguay. Al contaminar el río Uruguay, contaminan a nuestros hermanos argentinos que somos socios en el sentido de que utilizamos la misma agua. Es decir, hasta esa desprolijidad tenemos. Pero lo más grave de esto es que de 12 productos que contaminaban, había 19 que ellos echaban en el vivero. 2 estaban prohibidos, los sacaron. Y después, de 12 que contaminan, el Ministerio de Ambiente sacó un decreto donde 9 no contaminan. O sea, por decreto dejaron de contaminar. Es vergonzoso, ustedes saben. Por decreto dejaron de contaminar. Sí. Dejaron de contaminar por decreto. Aunque dice al final, si ustedes leen el decreto, que son tóxicos para los animales, etcétera, etcétera. No para nosotros. Y nosotros. Para los animales. Es irrisorio. Una pregunta, Sebastián. Sí. Yo entiendo que los legisladores que se oponen un poco a ese tema de la reforma es porque entienden que sería catastrófico con los contratos que ya se han hecho y todo eso. ¿No se podría plantear el tema de la reforma, de que sea como de aquí para adelante, que no sea retroactivo, digamos? O sea, como para que sea más amigable en general con... Por Con lo que ya supuesto, está. no, por supuesto. No sé, capaz que ya es así. No, nosotros no estamos diciendo que se vayan. Estamos diciendo que Venga, negocien pregunta. en las condiciones que a nosotros nos sirvan. ¿Verdad? No que estén en zona franca. No que no paguen impuestos. Pues acá cualquier hijo vecino que tiene un kiosquito paga el 50% de su ingreso en impuestos. 25 para el patrón y 25 para el obrero. Esta gente no paga, o sea, es decir, nosotros pretendemos que
negocien en las condiciones que negocia el criollo. ¿Por qué lo castigamos al criollo, el que produce, a nuestro semejante? Claro, pero no se podría plantear que sea, digamos, de aquí para adelante cualquier futura negociación y que lo que está se respete como para de alguna manera tener un poco más, sumar un poco la voluntad de los que estén involucrados en los contratos que ya se hicieron y ese tipo de cosas que... Sí, pero O sea, no hay que tenerle temor a los juicios. Se puede, claro, pero para eso necesitamos nosotros que la gente tome conciencia, que juntemos las 370.000 firmas que necesitamos, para poder cambiar y negociar. ¿Ustedes creen que se van a ir? Pero van a negociar porque si tienen todo gratis. ¿Es evidente? para renegociar. ¿sí? Claro, pero ¿por qué no van a perjudicar de esa Pero manera? renegociar en otras condiciones, Claro. donde nosotros también podamos... ¿Por qué nos van a llevar Como nuestro país patrimonio, participar en la nuestra torta? riqueza? Ahora con el hidrógeno verde. Esa cantidad de firmas que se necesitan, ¿son para ir a un plebiscito o son ya con eso ya estarían? No. Son para... Ahí. Para un plebiscito. Pero plebiscito se necesita... Claro. Pues Claro. necesita Explico bien porque es muy el importante. 50 más 1. La Corte Es para un Electoral, plebiscito. la Corte Claro. Electoral exige que para que se pueda plebiscitar del latín plebe, cambiar, se necesita el 10% del padrón, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora la Seguridad Social, la reforma la va a tener. Yo pienso que es un acto de empatía que todo el mundo firme por un plebiscito. Después cuando vaya a votar, que vote lo que quiera, Claro. pero que deje la libertad a la gente, porque le estamos cortando las manos a la gente, ¿verdad? Porque es injusto. La gente después va a votar si el voto es secreto, pero que por lo menos tenga la posibilidad de decir, bueno, yo estoy de acuerdo con este plebiscito, aunque no esté de acuerdo, No. pero dejar, ¿O no? o no, pero dejar las manos libres, después se va a votar o no. Y negociar en condiciones que al país le sirva. Está Que muy buena, nunca más está muy buena haya la pregunta. negociación. Está muy buena la pregunta. Excelente la pregunta. Bueno, Pero bueno, no hay que bueno, tener bueno. temor a los juicios. Por eso fue que firmamos, nosotros en el Poder Judicial, de que los que firmaron ese contrato, un contrato más triste del 2017, desconocían, abogados de ellos no nos importaban, desconocían nuestra Constitución, porque nuestra Constitución tiene esa posibilidad de que la ejercimos nosotros los ciudadanos y que hay un plebiscito. ¿Estaba Tabaré en ese tiempo? Sí, estaba Sí. Tabaré, pero por eso ni siquiera fue, porque él sabía que estaba haciendo algo mal. ¿Por qué no fue a firmar? Y mandó a los 3 secretarios, uno toma, Bueno, otro pero da digamos que- delegado y otro... Vázquez fue que uno, después de Valle, fue que firmó el tema de la... del tema de las... Pero les cuento algo más. el tema ¿cómo es de la... Pero cuando vino Goña acá, Goña 1, A ver, les cuento, cuando vino... Eso está todo documentado. 2005, 2010, que empezó la primera pastera acá en el Uruguay. Stora Enso. Sí, pero me refiero a la que era no me Goña. sale la palabra. Pero La que tuvo el lío, lo que cerraron los puentes los argentinos, ¿verdad? Fue a La Haya, ¿verdad? Los 2 juicios los perdimos nosotros los uruguayos. Los 2 los perdimos. Pero al final, como se logró de que no se contaminaba, se permitió que siguiera con la pastera. Ese presidente pretendió hacer la guerra a Argentina. Estamos todos locos. Y vía apoyo a Estados Unidos y todo. Tienen que recordar, eso está acá, estando. En Frevento fue eso. ¿Eh? En Frevento fue eso. En Frevento, claro. Claro. Frevento, Bonia. Ahora acá también estaba cortado el puente. Todo eso está acá en el El puente libro. estaba cortado. Y toda esa documentación la pueden leer, la pueden buscar. 20 y pico de años atrás, pero el puente estaba cortado. No me salía esa palabra como con Tabaré Vázquez, no me acuerdo, que fue una especie de Ese fue un contrato secreto, como un contrato contrato de Pfizer. secreto, ¿viste? que no salió y que, bueno, está. Y, Todavía no sabemos lo que firmamos con Pfizer. ¿Qué dice el contrato de Pfizer? ¿Qué tenemos que pagar a Pfizer? ¿Sigue siendo secreto? ¿A ustedes les parece que a esta altura puede haber contrato secreto? ¿En nuestro pueblo? No sabemos con el contrato de Pfizer. bueno, La lo que idea pasó, es por que ejemplo, nada- con las vacunas, por ejemplo, ¿no? Con el tema de las vacunas, por ejemplo, pasó algo medio similar. El tema de cómo es
de la supuesta pandemia que pasó, esto fue un tema muy delicado, fue un tema bastante complicado, ¿no? Porque Es complicado, porque es un tema complicado. ahora nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Pero algo Sí, hacían este- firmar a las personas que se hacían cargo de los efectos secundarios. Ahí Vos va. porque se vacunó. Yo me peleé con una doctora porque me quería obligar a vacunar a A mis ver. hijos. Y la hice recapacitar de que, dice, porque yo vacuné a mis hijos, me encanta tu idea, si vos querés a tus hijos, crees que los estás cuidando, perfecto. A mis nietos y a mis hijos y a mi vida, no podés elegir vos por mí. Claro. Aparte, vamos a hacer lo que teníamos que hacer, le digo. Vamos a darle, ya que no puedo evitar, las vacunas, porque si no quedo fuera de la sociedad, dale la vacuna que nos compete este año. Me dice, ¿cuál? La del tétano. No, el ministro afirmó que dura 50 años ahora. Me estás diciendo que son negocios. Listo. Aclaro A que mi yo tengo hijo, todas las vacunas, ¿no? Mi hijo tiene 11 años, tenía 11 años. Aclaro que tengo todas y las Y se la cuatro- llevan cuatro hasta del el COVID. 40, cuando tenga 45 años le toca la próxima dosis. No soy antivacunas, me di todas las vacunas. No, pero tengo te ningún digo, drama. No le dan, Pero- no es pero cada sos 10 vos. años ahora, es Soy cada yo. 50. Soy yo, el Ah, bueno, mismo. es tu vida. Es mi decisión. Yo Ah. sí. Pero el tétano y difteria era cada 10 años. Claro, eran cada 10 años, ahora Sí, son cada doble. 50. Según el ministro que esté, los años que nos dura. Es un negocio, entonces la vacuna. Las vacunas que cumplen Claro. todos los requisitos, yo como médico estoy evidentemente de acuerdo. Más bien, Cumplieron todas las etapas, pero estas vacunas no cumplieron las etapas. no. ¿Eh? Y todavía son secretas, o sea, no sabemos lo que es el contrato de Pfizer. ¿Por qué no lo ponemos? ¿Por qué no lo.? No? Pero no solamente de Pfizer, De todo. de la otra también. Sí. Sí, está bien, está bien. ¿Eh? Porque así, Sapi, Laboratorios en plata con no eso. es solamente de Claro, Pfizer. el negocio. Los Todo laboratorios un negocio. hacen plata con todo. Con todo. Con todo. Los laboratorios hacen plata con la enfermedad, o sea, es como cuando uno pensaba que quieren matar a las personas mayores. Y no es negocio matar a las personas mayores. Para la farmacéutica no es negocio. Dentro de los Porque- postulados. No es negocio porque en una sociedad capitalista donde el medicamento deja mucha plata a las farmacéuticas y quienes más consumen son los dos extremos de la franja etaria, son los más chicos y los adultos mayores, son los que más consumen medicamentos. No podemos matar los viejos porque nos quedamos sin quien consuma medicamentos. Que no O sea, vamos tienen que tener problemas. Tienen que tener presión, tienen que tener colesterol, tienen que tener un montón de cosas para que nosotros le podamos dar el medicamento. Más allá de que usamos la atorvastatina para tratar la hipercolesterolemia. No la hipertrigliceridemia, sino la hipercolesterolemia usamos una atorvastatina. Que incluso la damos a veces hasta en 40 miligramos, lo cual es un disparate, porque está estudiado, porque yo trabajé en la industria farmacéutica muchos años como visitador médico, lo conocía a Zapicán siendo visitador médico de una multinacional. Recuerdo que la atorvastatina, que es de laboratorio de Parque Davis o Warner Lambert del Uruguay, que hoy pertenece a Pfizer, cuando se juntaron con Pfizer fue que nos sacaron a todos el equipo de ventas. Recuerdo que la atorvastatina no baja, dándole 10 miligramos de atorvastatina, si le das 20, la reducción de colesterol no es más allá de un 6%. Pero los efectos secundarios se multiplican por 2. O sea, vos no lográs una reducción mejor a un 6%, lo cual no es significativo desde el punto de vista médico. No sirve para nada. Digo, una persona que tenga 300 miligramos de colesterol, que la atorvastatina me le baje, ponele 30, me lo deje en 270, un 6% no me le va a cambiar la realidad al paciente. Pero yo le multipliqué los efectos secundarios por 2. Claro. Entonces ese paciente empieza con lo que se llama radiomiolisis, con dolor en los músculos. Empieza a tener mucho dolor muscular, porque se están destruyendo los músculos. Y a veces el paciente ni siquiera consulta. Le tenés que dar algo para los músculos. No porque en definitiva no podés hacer eso. Lo que pasa es que te toma Viagra. No podés hacer eso. De ninguna manera podés hacer eso. No podés darle nada para calmar el dolor, porque en definitiva se están destruyendo los músculos. Vos tenés que sacarle la medicación. De cualquier manera tenés que sacársela. Yo le doy una cucharada de lino. Sí, pero de cualquier manera vos tenés que sacarle la De lino en medicación. el termo del definitiva- mate durante en 15 definitiva- días, lo felicita a su doctor con la dieta que hizo. Fuimos al tema. La segunda mayor enfermedad. Decime una cosa.
No Ahí muere. va. Ahora, que tomás Viagra, no tomás Viagra, dejate de joder. Pero, Juan, Esto, que no ¿no? jueguen más, Obvio. Estás con con nuestra educación, quedando azul. que nos jueguen más con nuestra salud, ¿verdad? Y que el poder de poder cambiar eso está en nosotros, ¿verdad? Porque ustedes saben que acá hay medicina de primera, medicina de segunda. Y ustedes saben que hay médicos de primera y médicos de segunda. No por su formación, sino porque hay un laudo que no se respeta. Cuando se hizo la Reforma Nacional de Salud, que había que haber cambiado el laudo 40, el que hablaba de Messerman, no se cambió. Y acá hay instituciones que se llaman mutualistas y que no son mutualistas, son instituciones con fines de lucro, en donde quienes las mantienen somos nosotros, porque a nosotros nos descuentan para pagar los sueldos que les pagan. Es decir, eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Quién le paga a los médicos? No el que está cobrando privado. Yo cobro privado, bueno, sí, me paga privado, pero el que le paga a la institución, ya sea ACE, ya sea el mutualismo, lo pagamos nosotros, por medio de DICE. Entonces, no es justo que esas instituciones, mal llamadas mutualistas, porque el mutualismo son aquellas en donde el patrimonio es de los afiliados, en estos casos el patrimonio de los médicos, es de los médicos, están exentos del aporte al BPS, el aporte patronal. Y eso no me diga que no lo saben los legisladores. Sí, por favor. ¿Ustedes saben cuánto defraudación es eso al BPS en años y años? Bueno, tenemos que terminarlo. Hay que terminar. Que nos jueguen más con nuestra salud, que nos jueguen más con nuestra vida. Uno ya está viejo, pero ¿y los jóvenes? ¿Y los nietos? ¿Vos decís que los que son directivos de la mutualista están exentos o toda la mutualista en general? La mutualista, sí. La mutualista en general. Pero como empresa. La mutualista, sí, como Paga empresa. aporte patronal. Porque Los ya lo que empleados hace- que tiene, ya sea de mantenimiento, de lo que sea, no Pagan pagan. aporte No patronal. paga aporte patronal. ¿Por Porque qué pone paga aporte patronal? una cláusula aleatoria, que en fantoche, que dice que son sin fines de lucro. Pero ese empleado después va a tener su reconocimiento de aporte, ¿o Sí, no? claro. No nada que ver el empleado, la empresa. La empresa está exenta. La empresa no paga. Fortuna ahora. Fortuna. Y se lleva. Ahí está, fortuna. ¿A usted le parece que eso, que son sin fines de lucro? Plantéense así como en los... Un dinero que no le llega al BPS tampoco. El dinero que el BPS A esos empleados le vamos a pagar. El BPS sabe muy bien qué hace, pero el BPS pertenece al sistema y el Poder Judicial también sabe, pero el Poder Judicial es socio hermano del Poder Ejecutivo, por lo tanto es el mismo perro con distinto collar. Hay que cambiar muchas cosas, muchachos, acá, para que esto sea realidad. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar, si no cerramos. Comentarle, doctor, que está la